recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Gracias, Señor, te damos por este día, misericordia que la renuevas cada mañana. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das el día de hoy de participar, de convivir, de expresar y de decir tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te pedimos que nos bendigas, que nos protejas, que nos cuides, Señor, pero sobre todo que tu Santo Espíritu sea el que hable el día de hoy. Dispone el corazón de las personas para que reciban la palabra en el nombre de Jesús. Amén.
¿A quiénes les gustan salir de vacaciones? Yo me acuerdo que mi papá nos llevaba de viaje, no muy seguido por cierto, pero cuando lográbamos salir de viaje, él siempre tenía una característica de que muchas veces sin avisarnos, nos llevaba a la orilla de la carretera con todos mis hermanos o con los que estábamos allí en la casa. Y en esa carretera, que era una carretera federal, pasaban los autobuses, ya era para hacia Morelia o para hacia Zamora. Él nada más nos ponía ahí a la orilla de la carretera y el primer autobús que pasara a cualquiera de las direcciones, en ese nos subíamos. Siempre era una aventura diferente, siempre teníamos algo que ver nuevo en ese caminar, en ese transitar, porque en esos viajes así tan imprevistos descubríamos lugares hermosos, nos llevaba a algunos ríos, algunas lagunas, algunos lagos. ¿Cómo no acordarme de ese lago de Camécuaro o ese lago de Pátzcuaro tan hermosos que tenemos por allá en Michoacán? Siempre íbamos bien confiados porque íbamos con papá y con mamá. A nosotros no nos preocupaba nada, lo único que queríamos era divertirnos y disfrutar de ese viaje, de disfrutar de los paisajes tan maravillosos que tenemos por allá en el estado de Michoacán. Y siempre nos encontrábamos nosotros gozando, en paz, tranquilos. Y bueno, nosotros siempre en la familia Chávez tenemos un lema cuando vamos a salir de viaje, que espero y lo voy a compartir contigo el día de hoy: el que esté enfermo, se queda. Así es de que yo te invito a que hoy dejemos toda esa pereza, dejemos toda esa situación, alguna actividad que estés haciendo, déjala por un momento. Ven, te invito a un viaje con Jesús. Ven, te invito a que hoy participes con nosotros en este tema que va a estar muy bonito. Yo le puse como título a este tema, le puse Viaje al futuro. Viaje al futuro. ¿Por qué? Porque Jesús nos invita todos los días a que caminemos con Él, a que viajemos con Él. En este viaje, si tú estás preparado, y si no lo estás también, porque ya todos en algún momento anhelamos o deseamos salir de viaje, sobre todo en este tiempo que llevamos algunos días encerraditos aquí en casa. ¿A quién no le caería bien unas vacacioncitas por allá, Barrillas? Mínimo. Ya Barrillas y que acá le estaría hoy maravilloso. Pero déjame decirte algo, que Jesús en este momento de la historia en donde vamos a compartir, está preparando un viaje para sus discípulos. ¿Qué les parece si empezamos? Pero primero yo quiero saber quiénes están dispuestos a acompañarnos en este viaje. ¡Wow! Sí, todos están dispuestos. Ya por aquí les levantaron la mano, por aquí ya se conectaron otras personas y ya nos están diciendo que ellos van a ir al viaje. Así es de que, ¿por qué no nos acompañan en su Biblia? Si ya están listos por ahí sentaditos con su café, con sus huevitos estrellados, con lo que tengan, déjenlo un momento. Dejen un momento por ahí lo que estén haciendo y pongamos atención a la palabra del día de hoy. En el capítulo de Marcos, que es el que vamos a compartir el día de hoy, nos habla, en el capítulo 9, versículo 1 al 13, nos habla de lo siguiente la palabra de Dios. Y vamos a leerlo. ¿Les parece? ¿Están listos? Muy bien. En este capítulo, la Biblia nos habla de la transfiguración de Jesús. Y dice así: también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto.
sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos, y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Esta es la palabra del día de hoy. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña oración antes de ver qué es lo que nos quiere hablar Dios? Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí el día de hoy. Te pedimos, Señor, que obres tú en cada uno de nosotros y que tu palabra sea como esa espada de doble filo que penetre en cada uno de nosotros. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando mi papá nos llevaba de viaje, siempre tenía un propósito. Siempre tenía algo especial que mostrarnos él. Y yo sé que hoy la palabra te va a confrontar en algún momento, pero también nos va a enseñar. Hoy nos va a enseñar la palabra de Dios porque ¿qué propósito tenía Jesús de llevar a sus discípulos? El primero de ellos, recordemos que ya con anterioridad el Señor les estaba mostrando que era necesario que Él muriera y resucitara. Los discípulos aún no lo entendían muy bien, pero también el propósito de Dios era para que ellos tomaran en cuenta que tenían que negarse a sí mismos, tenían que tomar su cruz y morir. También era necesario que Jesús mostrara su verdadera identidad. Y esto lo pudo hacer cuando se reunió en ese momento, en ese tiempo, en ese viaje, en ese monte alto, cuando se reunió con Moisés y con Elías. Pero esos dos personajes llegaron a tener una charla, una plática con Jesús en el momento de su transfiguración. Por eso Jesús llevó a sus discípulos a este lugar y los llevó para que pudieran ver ellos la manera en la que iba a ser transfigurado, en la manera en la que Él iba a ser reconocido por su Padre, y también para que ellos pudieran ver la gloria de Dios manifestada delante de sus ojos. La transfiguración de Jesús también nos trae la certeza de la segunda venida de Él. Esa es la certeza que tenemos. ¿Y cómo lo podemos entender nosotros? Porque en ese momento tanto Pedro como Jacobo y como Juan pues llevaban una gran expectativa de qué iba a suceder. Y vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. Dice así, aquí está hablando el apóstol Pedro. Después, ya que se dio toda esta situación o todo este desarrollo de la vida de Jesús, dice, cuando les enseñábamos acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su regreso, no estábamos inventando una historia, sino que con nuestros propios ojos vimos el gran poder de nuestro Señor. Pedro está diciendo aquí que él estuvo presente en esa reunión, en ese viaje que Jesús los invitó al monte, en donde se transfiguró, en donde estuvieron reunidos con Moisés, con Elías, con Jacobo y con Juan. Él estuvo ahí y dice que con sus propios ojos vio el gran poder de nuestro Señor. Dice así, nosotros estábamos ahí cuando Dios el Padre trató a Jesús con mucho honor y mostró lo maravilloso que es Él. Y ahí mismo en la montaña sagrada, oímos cuando nuestro grande y maravilloso Dios dijo, este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con Él. En la versión Reina Valera, las palabras finales son, y oídlo a Él. Que nosotros oigamos a Jesús, porque la presencia del Señor estaba ahí, y ellos lo pudieron ver, lo pudieron sentir al haber confiado en acompañar a Jesús, el haber escuchado lo que Jesús les estaba diciendo. Y de esta manera es que nosotros podemos vivir también como discípulos
escuchando lo que Dios nos dice, viviendo conforme a su palabra. Ahora vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios el día de hoy con respecto a todo esto que sucedió en ese lugar. En el versículo 3 habla de cómo sus vestidos se volvieron resplandecientes. ¿Por qué sus vestidos resplandecientes? ¿Y por qué mostrarlo todo eso delante de sus discípulos? Porque esto significa que Él nos va a mostrar cosas maravillosas. Él va a traer para ti cosas maravillosas. Cuando tú decides viajar con Jesús, cuando tú decides llegar delante de su presencia, cuando tú buscas de su compañía, Jesús nos va a mostrar cosas maravillosas para tu casa, para tu familia, para tu salud, para tu empleo, para tu relación. Jesús nos muestra lo que nadie en la tierra puede hacer por cada uno de nosotros. Porque Él es el único, Él es el grande, Él es el poderoso, Él es el gran yo soy, Él es el Hijo de Dios. Esto no es todo, porque Jesús no solamente se quedó ahí, no solamente los llevó de viaje, no solamente estuvo delante de ellos transfigurado, viendo cómo resplandecía su rostro y sus ropas, sino que además, en ese momento, en ese lugar, el versículo 4 nos dice, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. También podríamos preguntarnos el por qué, habiendo tantos personajes en la Biblia, Dios escogió a Moisés y Elías para este encuentro con Jesús. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué los escogió a ellos? El primero, Moisés, fue el que recibió los mandamientos de parte de Dios, la ley para el pueblo de Israel. Y el segundo, Elías, fue el encargado de transmitir todas y cada una de las profecías, todas y cada uno de los planes que serían llevados hacia la humanidad para que se cumplieran conforme al propósito de Dios. Jesús dijo, yo no vine a cambiar la ley, yo no le voy a quitar ni una tilde ni una jota, todo se va a cumplir. Y por eso es que en ese momento allí estaba Moisés y Elías junto con Jesús. En esta reunión Dios estaba dando cumplimiento a toda la ley y a todas las profecías escritas en la Biblia. Amén. Así es de que confiemos en Dios, pero confiemos también en Jesús y en su palabra. Ese Pedro, ¿qué vamos a hacer con Pedro? Porque Pedro, aún con todo lo que estaba viendo, aún con todo lo que estaba escuchando, no lograba entender ni dimensionar lo que estaba sucediendo. Al grado, fíjense bien, en el versículo 5, Pedro empezó a decir incoherencias. Pedro, ¿qué te pasa? Pedro dice así, Pedro dijo a Jesús, Maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí. Me siento a gusto, estoy feliz, estoy contento. ¿Qué te parece si hacemos unas enramadas, unas palapas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías? Que tú, mijo, decía mi mamá, que tú, Pedro. ¿Sabes qué, querida iglesia? En ocasiones, o muchas veces, es aconsejable mejor que, si no tenemos nada que decir, mejor no digamos nada. Si no sabemos qué decir, mejor guardemos silencio. Calladitos nos vemos más bonitos. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué estaba sucediendo con los discípulos? Porque Pedro, Jacobo y Juan mostraron, aún así con todo lo que estaban viendo, con la transfiguración de Jesús, con verlo cómo resplandecía su rostro, con ver ahí a Moisés, a Elías y a Jesús platicando, todavía tenían algunas dudas. Todavía como que no les caía el 20 de lo que estaba sucediendo. Porque cuando Jesús empezó esa charla con Moisés y con Elías, ¿qué crees tú que estaban platicando? Y yo me imagino que le decía a Moisés, vamos, tú échale ganas, mira, vas a sufrirle por unos días, te van a pegar, te van a golpear, te van a lastimar, pero tú aguántale, porque ¿sabes qué? Le dijo Elías, sí, porque la profecía dice que después de 3 días tú vas a resucitar. Vas a resucitar y en ese momento vas a irte directamente y te vas a sentar a la derecha de tu papá. ¡Wow! Así es de que no te preocupes, Jesús, vamos, tú puedes.
Pero como siempre, ahí entra Pedro nuevamente. Y Pedro no sabía de lo que hablaban, pero ahí metió su cuchara. Ahí metió otra vez la cuchara. ¿Pero por qué? Porque estaban espantados, dice la palabra. En el versículo 6 nos dice que Pedro no sabía lo que hablaban, porque estaban espantados. Muchas veces el miedo nos hace que no escuchemos la palabra de Dios. El temor nos hace que cerremos nuestros oídos a la palabra. Así es de que hoy yo te pido y le pido a Dios que a cada uno de nosotros nos abra esos oídos espirituales para que podamos escuchar su palabra. Muchas veces a nosotros nos espanta lo que puede suceder en nuestras vidas cuando debemos de depositar nuestra confianza en Jesús, porque Él ya pasó por todo esto y Él nos garantiza que al final obtendremos la victoria. Al final obtendremos la victoria. Dice la Biblia que estando todavía los discípulos con Jesús, Moisés y Elías, sucedió lo más maravilloso. Pronto, dice la Biblia en el versículo 7, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Wow, imagínate tú esa escena. 3 discípulos preferidos de Jesús, Jesús con Moisés y Elías, y aparece una nube, y de esa nube sale una voz. Me imagino una voz potente, una voz no angelical, sino una voz con autoridad, porque lo que dice aquí es algo así como remarcando, porque ya estas mismas palabras las dijo Dios cuando en el río Jordán Juan estaba bautizando a sus discípulos, y llega Jesús delante de él y desciende, dice la Biblia, que desciende una voz, que se escucha una voz que viene del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y en esta ocasión nuevamente Dios se muestra, Dios mostrando a un estilo que lo ha caracterizado durante toda la Biblia, porque la nube es figura de cómo la presencia de Dios se manifiesta. Ya lo vimos en el desierto con el pueblo de Israel, como ellos caminando en el día y una nube cubriéndolos del sol, como en el tabernáculo, cómo se presentaba también esa nube, y vemos de diferentes maneras cómo siempre la nube mostraba la presencia de Dios. Así es de que esta ocasión, de una forma maravillosa, de una forma poderosa, nuevamente Dios le habla a estos personajes, porque Dios mismo se muestra su estilo mediante una nube. Pero en verdad, lo que Dios quería en este momento, en este tiempo, en esa ocasión, era decirle a estos personajes que no era solamente mostrar que todo el tiempo su presencia nos iba a acompañar, sino que también nos iba a cubrir, nos iba a proteger, y que no solamente teníamos que escucharlo a Él, sino tenemos que escuchar a su Hijo. Así es de que hoy, iglesia, yo te pido que escuchemos a Jesús, que nos demos cuenta a quién estemos escuchando, a quién estamos escuchando. En el versículo 8 nos dice: y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie, sino a Jesús solamente. Hoy, de parte de Dios te digo, iglesia, a nosotros nos corresponde aceptar la invitación de Jesús a estar con Él. A nosotros nos corresponde decidir si aceptamos las instrucciones de Jesús. Pues solo de esta manera podremos ver la gloria de Dios, por solamente de esta manera podremos ver cómo Jesús se manifiesta en nuestras vidas, y todo esto lo debemos de meditar hoy en nuestro corazón. Yo te invito a que tú hoy lo medites en tu corazón, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo. Pongamos nuestra mirada en Jesús, acerquémonos a Dios, escuchemos su palabra, porque mientras Jesús seguía trabajando con sus discípulos, les dijo en el versículo 9, Jesús les manda que no dijesen nada de lo que habían visto, sino que hasta que Él resucitara. ¿Pero qué hicieron los discípulos? Una chulada de discípulos. Versículo 10, dice que ya bajando del monte, ya venían todos extasiados, ya venían
Y yo no me puedo quedar con esa historia de mi papá y de los viajes y de dónde salíamos, porque en algunas ocasiones los viajes placenteros se pueden convertir de regreso en discusiones. Porque no fuiste a donde querías, porque no te compraron la paleta que querías o el juguete, o porque tú te querías meter al agua y querías quedarte más tiempo, o porque te aventaron y tú no querías aventarte. Y venían discutiendo, dice la palabra, que los discípulos venían de bajar de Jesús, con Jesús, perdón. Ya vieron a Moisés, vieron a Elías, escucharon la voz del Padre, escucharon la voz del Todopoderoso y todavía bajando venían discutiendo. Los discípulos no entendían el mensaje claro de parte de Dios. Pero hoy, amada iglesia, te lo digo. El mensaje de parte de Dios es que escuchemos a Jesús, que imitemos a Jesús y que muramos a nosotros mismos para que podamos resucitar. Así es de que si me acompañas con esta pequeña adoración, vamos a pedirle al Padre que todas aquellas cosas que no estén correctas en nuestra vida las ponemos delante de ti, Señor. Yo le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que hoy nos ayuden. Hoy declaro, Señor, que yo soy tu Hijo y que estoy dispuesto a continuar este viaje contigo. Porque solamente contigo, Señor, tomado de tu mano, podré conocer la verdad, y esa verdad es la que me va a hacer libre. Que solamente caminando contigo, Señor, podré dejar de pensar en las cosas que no son correctas. Que solamente caminando contigo y acompañándote en este viaje, podré yo ver la gloria de Dios en mi vida. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Que tengan bonita semana.